Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo esta propuesta que es realizar un vestido que sea un conjunto con este diseño de piluso, ¿sí? El vestido lo pueden hacer tanto para chicos como para grandes, en cualquier talla, ¿sí? Yo les voy a explicar ahora el paso a paso y bueno, van a poder ver cómo se puede adaptar a cualquier talla, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar los grannies y unirlos de la misma manera que hicimos en el piluso, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es la medida a la cual ustedes quieren llegar, ¿sí? En este caso yo estoy haciendo este vestido que es para una nena de 3 años, ¿sí? Así que tiene un contorno de 54 centímetros de pecho, por lo cual yo solamente utilicé 8 grannies, ¿sí? 4 para cada lado. Recuerden que los grannies medían 8 por 8, así que bueno, en base a eso ustedes van a ir sacando la cuenta de cuántos necesitan. En el caso de realizarlo para chicos, con una sola franja es suficiente. Si lo quieren realizar para adultos, yo les recomiendo realizar 2 franjas de grannies, ¿sí? Para que cubra bien la parte del pecho, ¿ok? Es bueno, lo único que tienen que tener en cuenta. Vamos a trabajar la parte de acá arriba, ¿sí? De los materiales, la aguja, todo va a ser idéntico al piluso. Lo que vamos a hacer primero que nada va a ser una vuelta de medios puntos en la parte superior y también en la parte inferior, o sea, en ambos lados vamos a hacer una vuelta de medios puntos. Vamos a tomar cualquiera, vamos a comenzar acá, 2 cadenitas para empezar. Bueno, y vamos a realizar en cada vareta un medio punto. Y en esta parte donde tengo la unión del granny, las 2 cadenitas, vamos a hacer un medio punto en cada cadena, uno aquí y uno aquí. Seguimos todos medios puntos. Recuerden, hacemos una vuelta de medios puntos acá y otra en la parte inferior, una muy pequeñita para que poder mostrárselos bien en el video. Realicé una vuelta de medios puntos en el tono base y otra en un tono contrastante. Les voy a mostrar cómo es en el modelo original para que vean el concepto de este diseño, ¿sí? Yo hice en la parte superior, como ven, una vuelta de medios puntos al tono, después con un hilo contrastante y después otra vueltita con el hilo al tono, ¿sí? Esto en la parte superior. En la parte de acá, de donde finaliza el pecho, vendría a ser, hice un par de vueltitas más, simulando apenas el borde del piluso, ¿ven? Otro detalle, fíjense en que usé en los hilos del color que utilicé acá es el mismo, ¿ven? Que las franjas que generé acá en el piluso, ¿ok? Es bastante similar. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar cómo realizamos el punto este y los aumentos. Bueno, vamos a comenzar generando el vestido en sí, el base, con estas combinaciones de puntos de varetas y abanicos, ¿sí? Los abanicos los vamos a realizar en todas las uniones de los grannies, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar tomando cualquier unión, el medio punto que le corresponda a esa línea. Ahí vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Que van a ser una vareta. Después vamos a hacer otra cadena de separación. Y en el mismo punto vamos a hacer 3 varetas. Aquí lo que vamos a hacer
es casi, digamos, la mitad del punto, el cual lo vamos a terminar cuando hagamos toda la vueltita, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es saltear un punto de base, ¿sí? No lo voy a tener en cuenta, y voy a realizar 8 varetas, una en cada punto, ¿sí? Ahí voy, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente salto este punto, no lo tengo en cuenta, y voy a trabajar en el que sigue, ¿sí? Aquí voy a hacer el abanico ya completo, el cual consta de 3 varetas que pican en el mismo lugar, una cadena de separación y nuevamente 3 varetas, todo en el mismo medio punto. Y luego lo que tengo que hacer simplemente es repetir. Voy a saltar este punto y voy a realizar 8 varetitas. Esto lo voy a repetir toda la vuelta. Bueno, acá llegué al final. Les voy a mostrar cómo terminamos esta vueltita, ¿no? Bueno, acá nos quedó el puntito en suspenso y vamos a donde habíamos hecho las primeras cadenas y realizamos 2 varetas, ¿sí? Que serían las que nos faltan. Con las cadenas ahí hacemos las 3 varetitas. Cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer para seguir va a ser introducir en el espacio cadena con un punto deslizado y vuelvo a realizar lo mismo. Hago 4 cadenas, ¿sí? 3 que son de mi vareta y una de separación, y 3 varetas. Y así voy a ir repitiendo todo. Por el momento vamos a hacer un par de vueltas, las que ustedes consideren. En mi caso yo hice 4 vueltas, sin aumento, sin nada. ¿Por qué? Porque cuando hicimos ya este punto, ven, como que ya va tomando un pequeño vuelo, ¿ok? Entonces yo tampoco quería hacer un super vuelo. Simplemente es un poco de base el vestidito, el diseño que yo planteé, ¿sí? Entonces vamos a hacer 5 vueltitas sin aumento, sin nada. Aquí vamos a suponer que ya tengo las 5 vueltas dadas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un aumento. Vamos a hacerlos acá donde tenemos las varetas, ¿sí? Recuerda que tenemos 8 varetas, así que el aumento lo vamos a hacer o en la cuarta o en la quinta vareta, ¿sí? No vamos a poder hacerlo justo en la mitad porque tenemos 4 para cada lado. Entonces vamos a elegir o la hacemos acá en la cuarta o en la quinta, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá en la cuarta, hago un aumento, simplemente son 2 varetas en el mismo espacio y sigo con las varetas. Este aumento lo vamos a hacer no solo en esta parte, sino en todas los medios de las varetas, ¿sí? En todas. Bueno, para finalizar vamos a realizar el ruedo. Vamos a suponer que acá ya tenemos todas las vueltas dadas con los aumentos. Recuerden que los aumentos los vamos a hacer cada 5 vueltas hasta llegar al vuelo deseado, ¿sí? Eso es como ustedes quieran, si quieren más vuelo, menos vuelo, y el largo del vestido también, el largo que ustedes deseen, ¿sí? Yo después, cuando ahora en el terminado, les voy a pasar las medidas del que yo hice, que como les dije eran para un talle de 3 añitos, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que ya terminamos de dar todas las vueltas de este punto, ¿no? Lo que vamos a hacer para terminar va a ser con el mismo tono. La vamos a terminar acá, ¿sí? Vamos a hacer las 2 varetas que faltan, hacemos el punto deslizado y lo terminamos acá. Lo que voy a hacer acá mismo va a ser un medio punto, ¿sí? Un medio punto. Me voy a saltar la cadena esta, no la voy a tener en cuenta y voy a ir a la otra vareta
y voy a hacer medio punto. Luego lo que voy a hacer va a ser 2 cadenas, ¿sí? Y voy a ir directamente a trabajar a las varetas. Trabajo en todas las varetas lo mismo, una vareta en cada punto. Y luego, una vez que termino, acá me quedan 2, voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer un medio punto en la tercer varetita de acá del medio, ¿sí? Ahí. Salto esta cadena, no la tengo en cuenta, y voy a la otra vareta y hago otro medio punto. 2 cadenas y nuevamente hago todas las varetas. De esta manera vamos a emparejar, digamos, la parte de abajo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, ven que les queda como esta onda en cada uno de los abanicos. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es generar que nos quede recta la parte de abajo. Una vez terminada esta vueltita, vamos a hacer toda una vuelta de medios puntos, ¿sí? Comenzamos acá, siempre la misma unión, y hacemos todos medios puntos. Acá donde tenemos las cadenas vamos a hacer 2 medios puntos, teníamos 2 cadenas, y luego en cada vareta un medio punto. Así toda la vueltita. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta de medios puntos, y ahora lo que vamos a hacer es generar un borde, también jugando con el tema de las vueltas de colores, ¿sí? De medios puntos. Entonces voy a tomar otro color que haya utilizado en el piluso, y lo que voy a hacer es una vuelta de medios puntos, pero esta vez voy a hacer unos pequeños aumentos. ¿Por qué pequeños? Porque no los vamos a hacer seguidos, tipo, no sé, 5 medios puntos y un aumento. Vamos a hacer 8, 7, porque no queremos generar ni un volado, ni un alero como en el piluso, ¿no? Simplemente es para que no tienda a achicarse en la parte de abajo el tejido. Así que lo que vamos a hacer es cada 8 aproximado vamos a hacer un aumento, ¿sí? Este es el único aumento que vamos a hacer. Después todas las vueltas que hagamos de colores van a ser con los puntos como se presenten, ¿sí? Bueno, acá hago el aumento y sigo. Cada 8 hacemos un aumento. Como les decía, solamente vamos a hacer esta hilera de aumentos y después todas las que hagamos sin ningún tipo de aumento, ¿sí? Bueno, acá, como ven, hice 2 hileras de colores y el resto, o sea, en total hice 5. 3 del tono base y 2 hileras de colores, ¿sí? Miren, muy similar a lo que es el piluso. Ese es el único detalle. Después, bueno, así quedaría el puntito. Ahora después se lo voy a mostrar un poquito más grande. Y así la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los breteles. Porque como verán, este lo tenía ahí inconcluso. Porque quería hacerle los breteles de última con ustedes. Así que bueno, acá lo podemos plantear así. Podemos dejar en los costados la parte de los abanicos, o podemos desfasarlo así un poquito y que en los costados quede las varetas. ¿Ven? ¿Se entiende? Y arriba me quedaría así, no me quedarían los 4 alineados, sino mitad para cada lado. ¿Ven? Así que bueno, eso lo pueden decidir ustedes como quieran. A mí me voy a quedar con esta opción porque me parece que queda más prolijo. Vamos a realizar entonces el bretel. Yo me posicioné, bueno, como les dije, dejé la mitad del granny para cada lado porque me parecía que quedaba más prolijo. Y desde la unión de los grannies, ese punto no, conté 2 más y ahí voy a empezar a realizar esta tira de bretel.
El diseño puede ser el cualquiera que ustedes quieran, ¿no? Yo les voy a proponer esto, pero como siempre, ustedes pueden variar. Bueno, vamos a comenzar tomando la lazada. Vamos a realizar 3 cadenas. Y en el mismo espacio vamos a realizar 2 varetas, ¿sí? En total vamos a tener un grupito de 3. Voy a contar 1, 2 puntos y en ese segundo vamos a realizar un punto bajo, ¿sí? Un medio punto. Luego voy a levantar 3 cadenas, voy a girar mi tejido y voy a realizar en ese mismo medio punto 2 varetas. Luego realizo en la tercera cadena donde comencé, voy a picar ahí y voy a realizar un medio punto. Levanto 3 cadenitas, giro, labor nuevamente y hago 2 varetas en ese mismo espacio. Luego un medio punto en la última cadenita, en la tercera cadena, picamos y hacemos un medio punto. Bueno, esto así se va a ir repitiendo el largo de bretel que necesiten. Bueno, ahora vamos a pasar a colocar el bretel, cómo lo vamos a enganchar, digamos, a la parte de atrás, ¿sí? Bueno, acá yo ya terminé mi bretel, como les enseñé, todas las vueltitas necesarias, y ahora lo que voy a hacer es colocarlo en la parte del cuerpo, ¿sí? Como está este. Entonces lo que hago en este caso es, vamos a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá lo vamos a colocar en el sexto. ¿Ves? Introduzco la aguja y lo que voy a hacer es pasar el rulito, que no rematé, no nada, ¿eh? Como termina, así, no le hago nada, lo paso por este agujerito, ¿sí? Estiramos para que quede bien apretadito y lo que hago es hacer unos puntos deslizados. Miren, me introduzco acá con la aguja y voy a tomar una vareta y paso la lazada y hago un punto deslizado, lo mismo acá, ¿sí? En total vamos a hacer 3, así. Una vez que lo termino, vamos a estirar, cortar y luego con una agujita voy a enhebrarla y voy a pasarla por el otro medio punto, ¿ven? Y lo que voy a hacer luego va a ser coser, dar algunas puntaditas como para terminar de rematar, ¿no? ¿Sí? Unas puntaditas como para que me quede bien firme. Una vez que ya dieron unas vueltitas, hacemos un pequeño nudito y escondemos la hebra por entre medio de nuestro tejido. Y así nos quedaría terminada los bretelcitos. Y bueno, así quedaría terminada, ¿ven? La parte de arriba, qué lindo que queda, el detalle. Y acá pueden ver el resto del vestidito, ¿sí? El punto que realizamos. Miren que me lo acomodo ahí, ahí está. Y bueno, y acá la guardita que hace juego con el piluso. Miren, con el piluso hace juego tremendo. Con esta parte y la parte de arriba. ¿Sí? Bueno,
Así que bueno, este es un complemento, como les dije. En este caso yo adapté el piluso y el vestidito a un talle chiquito, ¿sí? Ven que el piluso también es más chiquito que el que yo les enseñé. ¿Saben qué hice? Simplemente usé una aguja más chiquita, el mismo hilado, la misma cantidad de puntos, exactamente igual, solo que utilicé una aguja más chiquita, entonces me quedó más chico, así de simple. Me quedó perfecto, para entre 3, 4 años va perfecto. Y bueno, y acá tenemos el vestidito también, que lo hice en un talle para nena, pero como les dije, pueden adaptarlo para adultos, haciendo 2 filas de granis, cosa que le quede más gruesa la parte de la pechera. Y bueno, y después las medidas, bueno, van viendo según al talle que quieran llegar, ¿sí? Pero bueno, la idea más o menos es esta, ir basándonos en el diseño del piluso, ir adaptándolo a un vestidito. Sí, bueno, espero que les guste, que lo hagan, que, bueno, cualquier duda o pregunta que quieran hacer, ya saben, en comentarios, contesto absolutamente todo. Así que bueno, nada, las espero el próximo tutorial. Les mando un beso grande, grande, grande y bueno, suerte.